vamos a ver el problema del cálculo del área. Vamos a ver cómo surge la integral definida. Aquí voy a suponer que tengo una función, que es lo que he dibujado en color negro, una función continua en el intervalo AB. ¿Vale? Esta función es esta de aquí, igual a f de x, es la línea negra que aparece ahí. En el intervalo que va de A hasta B, esa función, pues, en principio suponemos que es continua y que es positiva, que está por encima del eje. Entonces, lo que he hecho aquí es lo siguiente. He cogido el intervalo. Mi problema es que quiero intentar calcular el área comprendida entre la curva y el eje de las x, y las abscisas A y B. Toda esta área de aquí, quiero intentar calcularla, ¿vale? No solamente lo que está sombreado en rojo, que son estos rectángulos que hay de lo que son, sino también esos trozos de ahí, blancos que aparecen ahí, que no están sombreados. Bueno, entonces lo que voy a intentar para primero ir aproximándome a esa área es lo siguiente. Pues cojo el intervalo AB y lo divido en subintervalos. Es lo que se llama una partición del intervalo AB. Bueno, pues he cogido y dibujado aquí un punto, x1, x2, x3, x4, x5, x6, he llamado a x0 y he llamado a x7. He dividido el intervalo AB en 7 subintervalos más pequeñitos. En principio, tal como los he hecho aquí, pues de igual longitud. Aunque podría no ser de igual longitud, pero aquí los he hecho de igual longitud. Y lo que he hecho en cada uno de ellos es, en cada intervalo, dibujarme un rectángulo de la siguiente forma. La base del rectángulo es la longitud del intervalo y la altura es el mínimo de la función en ese intervalo. Aquí, pues como veis en este primer intervalo, el mínimo de la función pues está en este punto, pues he hecho el rectángulo por ese punto. En el intervalo x1 y x2 he hecho lo mismo, el mínimo está aquí, en el punto x1, pues he dibujado ahí el rectángulo. No tiene por qué estar, lo he hecho así en todos. El mínimo no tiene por qué estar en el primer punto o en el último, como aparece en los primeros. Aquí, por ejemplo, en el último, en este intervalo, el mínimo está en un punto intermedio. ¿Vale? Como veis, la suma de esas áreas que he sombreado en rojo es una aproximación al área real de la función, el eje x y x igual a a y x igual a b. Se aproxima, lo que pasa es que se queda un poco corta, ¿por qué? Porque estos trozos que están en blanco no los coge. Pero bueno, la suma de esas áreas que estoy sombreado en rojo, pues se aproximan bastante a lo que sería ese área. Voy a hacer ahora lo mismo, pero voy a dividir este intervalo en más partes, para que veáis que la aproximación es aún mejor y estos intervalos, estos trocitos pequeños blancos que quedan por ahí, pues esa área que se pierde va a ser aún más pequeña. Bueno, como vemos en esta imagen que acabo de hacer, esta gráfica, ahora lo que he hecho es dividir el intervalo, en lugar de en 7 partes iguales, en 14, lo he duplicado. He dividido cada intervalo anterior en 2 partes y me quedan intervalos más pequeñitos. Y si veis ahora, el área sombreada por los rectángulos se aproxima aún más al área comprendida por la curva, el eje x, y x igual a a y x igual a b. ¿De acuerdo? Es decir, ahora las porciones que se me escapan, que son estos trozos en blanco, es prácticamente muy pequeñita. No quiere decir que sea insignificante, pero es bastante más pequeña que anteriormente. Si esto lo repito, en lugar de hacer 14 divisiones, hago muchas más divisiones, lo divido en 28 partes iguales, o en 50, o en 100, etc. Iríamos viendo que esos rectángulos prácticamente se van aproximando cuando esas divisiones tienden a infinito, pues al área comprendida, comprendida por la curva, el eje x y esas abscisas x igual a x igual a b. Vamos a calcular la suma de estos rectángulos, vamos a calcularlo, para ver pues qué es lo que nos da y vamos a definirlo, vamos a llegar a la definición de integral definida. Bueno, aquí en el dibujo lo que voy a hacer es a cada trocito de estos que aparece aquí lo voy a llamar incremento de x, delta de x, ¿vale? Este trocito sería x1 menos a, o x1 menos x0, este sería x2 menos x1. Supongo que aquí la partición que he hecho de ese intervalo, el partir de ese intervalo, pues supongo que es todo igual, ¿vale? Que esos intervalos son de igual longitud y a todos esos trocitos, esos intervalos los he llamado delta de x, ¿vale? Eso aparece aquí. Bueno, y aquí, en lo que he puesto aquí, he supuesto que en lugar de hacer una división en 14 partes, he hecho una división en n partes. Por eso me aparece ahí el x sub n. Bien, esta suma de rectángulos, en los que estoy cogiendo en cada intervalo el mínimo de la función,
es lo que se llama la suma inferior, y aparece, se representa con una S minúscula, de la función f haciendo referencia a la partición pi, ¿vale? Pi es una partición del intervalo a b, que es lo que me ha escrito así, pues sería pues empezando por aquí, a, x1, x2, x3, hasta el último que sería b, que sería ese x o n. Bien, pues el área de cada intervalo, de cada rectángulo sería la base, que sería este trocito de aquí, sería delta de x por la altura. ¿Y la altura qué sería? Pues lo que pone en la función en un cierto punto, que no sé cuál es. Pues lo he llamado en el intervalo x0, x1, lo he llamado x1 asterisco. ¿Vale? xy asterisco, ¿vale? Es el mínimo de la función en el intervalo xy menos 1, xy. ¿Vale? El x1 asterisco será el mínimo en el intervalo x0, x1. El x2 asterisco será el mínimo de la función en este intervalo, etcétera, etcétera. Ese mínimo sé que existe por el teorema de Weierstrass, puesto que tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, y eso me garantiza la existencia del mínimo y del máximo absoluto. ¿Vale? El mínimo, vamos a ponerlo aquí, absoluto. Eso creo que antes no lo he dicho. Bueno, pues el primer rectángulo tendrá esta área, será base incremento de x, lo que vale esto, por la altura, que será lo que vale la función en un cierto punto, llamado f de x1 asterisco, donde ese x1 asterisco es el mínimo absoluto de la función en ese trocito solamente. Y así sigo con todos. El segundo pues será también incremento de x por un cierto valor, que llama x2 asterisco, f de x2 asterisco, hasta pues el último intervalo, que estoy suponiendo que hay n, no que hay 14, pues que lo he llamado incremento de x por un cierto f de x o n asterisco. Eso se puede abreviar de esta forma. La suma desde i igual a 1 hasta n significa suma desde i igual a 1 hasta n de los valores f de x sub i. Fijaos que los f de x sub i empiezan en el 1, luego en el 2, luego el 3 hasta n, por eso este sumatorio, que es lo que se llama esto, su índice varía desde 1 hasta n, desde 1, 2 hasta n. ¿De qué? Aquí he cambiado esto de orden, he puesto primero la función para x sub i asterisco, ¿ven? Ese x sub i irá variando de 1, 2 hasta n, por esta condición de aquí, por incremento de x. Y eso cuando n tiende a infinito se acerca al área. ¿Al área de qué? Lo he llamado aquí. Al área comprendida por la curva y igual a f de x, el eje OX y las abscisas x igual a a y x igual a b. Pues bien, esa área es lo que se va a llamar la integral entre a y b de mi función f de x diferencial de x. Y ahora tenemos que entender la transformación de esto en esto, lo que va a significar esa integral definida. Esta suma se convierte en el símbolo integral. Este valor del mínimo de la función en este caso se convierte en la función, aparece ahí f de x, y este incremento de x es el que da lugar a ese diferencial de x que vosotros conocéis, que aparece en las integrales indefinidas. Y que en principio no tenía ningún sentido, pero sí tiene un sentido si vemos ahora el origen de lo que es ahora la integral definida. Que en principio el símbolo es el mismo que la integral indefinida, pero la definición es totalmente distinta. Aquí lo que estamos diciendo es que esa integral definida es un área, es el área comprendida entre la curva x igual a, que es esta recta de aquí sería x igual a a, y esta de aquí que sería x igual a b, y el eje de las x, todo esto, ¿vale? Toda esa área es lo que sería ese símbolo integral. Bueno, en esta función que he dibujado aquí, la función y igual a x cuadrado más 1, tengo aquí el eje de las x, el eje de las y, y aquí tengo la función, esta que he dibujado aquí. Si me ponen esto, la integral entre 1 y 2 de mi función diferencial de x, hay que entender que cuando me aparezca una integral definida, siempre que la función que aparezca dentro sea positiva, pues, y continua, que es también la condición que aparecía ahí, esto nos va a querer decir que es el área comprendida por la curva, el eje de las x y las abscisas x igual a 1 y x igual a 2. Es decir, esto sería este área de aquí. Todo esto. ¿Vale? Lo que signifique eso, cuando calculemos eso, que ahora de momento no podemos calcularlo porque, aunque tiene una apariencia parecida a la integral indefinida, pero no sabemos realmente cómo se calcula eso, este 1 y este 2, esto se llama los límites de integración, límite inferior, límite superior de integración, pues en principio no sé lo que significa eso ni cómo se puede calcular. Vamos a ver un par de teoremas que nos relacionan esta integral definida
esta integral definida con la integral indefinida. Y nos resuelve, pues, o que vamos a ver la relación que hay entre esta integral, que la apariencia es bastante similar a la de la integral definida, pues porque tiene que ver algo con ella. Ahora lo veremos con ese par de teoremas. Bueno, pues los dos resultados que vamos a ver ahora es el llamado el teorema fundamental del cálculo, este primero, y el otro segundo, lo que se llama aquí la regla de Barrow. Bueno, este primero me relaciona pues esta función que vamos a ver ahora con la primitiva de una función. Me dice lo siguiente: si tengo una función definida en un cierto intervalo AB, y cuyos valores son números reales, que sea continua, y tomo un punto x en el intervalo AB. Y voy a definir la función f mayúscula de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t. Bueno, es que aquí aparezca una t o otra variable, pues no puedo poner la x porque la x aparece aquí, no puedo repetir la x, por eso tengo que usar otra letra y aparece por ahí la t. Lo primero es darse cuenta qué significa esta función. Hay que recordar siempre, cuando me aparezca la integral definida, lo primero que me tiene que venir a la mente es el área comprendida entre este valor y este de mi función y el eje x, siendo la función una función positiva. Bueno, pues esto es lo que he visto aquí. Aquí me he dicho un dibujo de una cierta función positiva. ¿Y qué es la integral entre a y x? Pues aquí tengo el intervalo AB, x es un punto intermedio, lo he puesto por ahí, y esto lo que nos va a indicar es el área comprendida por la curva x igual a x igual a x en este caso, y el eje de las x, es decir, esto de aquí, ¿vale? Esto es ese área de ahí. Eso me define una función, según va variando x, si la x está más cerca, pues me dará un valor, si la x está más para allá me dará otro valor, pero esas áreas se pueden siempre ir calculando y eso me define una función. Pues el teorema fundamental del cálculo me dice que esta función de aquí es derivable, se puede derivar, y que la derivada de esta función, f', coincide con f de x. Es decir, esa función f es lo que era una primitiva de la función, la integral de la función. Bueno, la integral indefinida. Y en el segundo resultado, aún más interesante para que nosotros nos ocupa, que es lo que se llama la regla de Barrow, nos dice lo siguiente: en las mismas condiciones tengo una función definida en un intervalo cerrado que va hacia R, continua, y tengo a la función f mayúscula, que es una primitiva de la función f, es decir, f es la integral. Lo he puesto aquí para que lo entendáis mejor. La función f mayúscula es la integral de f de x diferencial de x, la integral indefinida que hemos visto en el tema anterior. Bueno, pues entonces la regla de Barrow me da una forma de calcular esa integral definida. ¿Qué es esta? La integral definida de extremos a y b de f de x diferencial de x es igual a la primitiva de la función, es decir, a la integral valorada en el extremo b menos la integral valorada en el extremo a. Recordemos esta fórmula porque ahora la voy a usar en un ejemplo concreto para que veamos cómo se calcula una integral definida. Bueno, pues vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo, que es esto que he puesto aquí, la integral entre 0 y 1, extremo inferior, extremo superior de integración, son los límites de integración, límite inferior y límite superior de integración de la función x diferencial de x. Lo primero, antes de hacer el cálculo que he hecho ahí, es saber lo que significa. Fijaos que aquí tengo la función y igual a x, es esta recta, y igual a x, y tengo el eje x, y 0 y 1, es decir, entre x igual a 0 y x igual a 1, área comprendida por la curva, que en este caso es una recta, el eje de las x igual a 0, x igual a 1, es lo que he sombreado ahí en rojo. Lo que me salga eso es ese área. Bueno, pues nada, ¿cómo se calcula ese área? Primero, se calcula la integral de la función con lo que sabemos del tema interior. La integral de x, ¿qué vale? Pues x cuadrado partido por 2. Y he puesto entre corchetes he puesto 0 y 1. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en dos pasos. Primero calculo la integral y luego sustituyo. Para aplicar lo que tenemos aquí abajo, que es lo que antes he puesto, que esto es lo que llamamos la regla de Barrow. Para calcular una integral definida, se calculaba una primitiva y se sustituía primero el extremo superior y se le restaba el extremo inferior. Es lo que estoy haciendo. Primero calculo la primitiva, calculo la integral, x cuadrado partido por 2, y ahora lo que voy a hacer es sustituir primero el 1 y luego restarle el valor del 0. Por eso lo hago en dos pasos. Primero lo pongo así, dejo indicado el 1 y el 0 como diciendo, bueno, ahora voy a sustituir y luego sustituyo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, en lugar de la x, poner el 1, calcular f del extremo superior, f de 1, pues lo pongo aquí, 1 al cuadrado partido por 2. Y luego le voy a restar lo que vale en el 0, 0 al cuadrado partido por 2. Y lo que me sale a eso, esta me sale un medio, esta me sale 0, me sale un medio,
Pues es lo que mide esto. Eso mide un medio. ¿Un medio de qué? ¿Metros cuadrados? ¿Centímetros cuadrados? ¿Qué es eso? Es un área. Se mide en unidades cuadradas. Como no sé si esto es un metro, un milímetro o lo que es, pues pongo ahí una U al cuadrado indicando unidades cuadradas. Bueno, en el segundo caso, la integral entre menos 1 y 2 de x cuadrado, pues visualmente, ¿qué significa eso? Pues que si yo me dibujo la curva igual a x al cuadrado, esa parábola, y me dibujo las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2, el menos 1 y el 2, el área comprendida entre la curva, el eje de las x, y x igual a menos 1, x igual a 2, lo que he sombreado ahí en rojo. Bueno, pues lo que me dé aquí al final, si me da 3, es porque esto y esto suman 3 unidades cuadradas, lo que sea. Bueno, pues yo, ¿cómo hago esa integral definida? Calculo la integral, primero integral de x cuadrado, x al cubo partido por 3. Y ahora pongo entre menos 1 y 2, ¿vale? He calculado la primitiva de la función, la integral, pero luego tengo que sustituir en esa integral el extremo superior y restarle el extremo inferior, en ese orden, no en otro. Pues cojo esta función, sustituyo el 2 al cubo partido por 3, menos, y ahora sustituyo el menos 1. Con cuidado porque hay un par de menos que no me líe. Menos 1 al cubo partido por 3. Esto es 8 tercios, esto menos y menos es más, 1 tercio, 8 tercios más 1 tercio, 9 tercios, 3. Pues resulta que esto y esto de aquí mide 3. ¿3 qué? Pues 3 unidades cuadradas porque no sé esto que se está midiendo, se pone así y ya está.